aquí con mi mouse. Y vamos a esperar ahora a Javier García Baus, que es economista de Pricewaterhouse y además se dedica a una cosa realmente muy divertida. Y es del equipo de reestructuraciones. Entonces yo cuando le he preguntado, para preparar un poco la entrevista, digo, oye, ¿y esto del equipo de reestructuraciones qué significa? Y me dice, no. Bueno, me ha dado una explicación, pero lo que he sacado claro de la explicación es que en cierto modo él es el internista de las empresas que van mal. Con lo cual, la verdad es que no deja de ser divertido. Entonces, vamos a hablar con Javier García Baus, que es economista de PricewaterhouseCoopers. Javier, veo que estás ahí. Hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sergi? ¿Cómo estás? Pues la verdad es que he tenido una maravillosa conversación con el doctor Clotet. Yo igual que todo. Y la verdad Sí, os he estado escuchando, muy interesante. pues entonces ya has visto un poco por dónde iban los tiros. Lo que pasa es que, claro, tus tiros son, en teoría, no sé si antagónicos, muy distintos a los del doctor. ¿Tú cómo No, ves? claro, Vamos, a ver, te voy a hacer la misma pregunta, para que veas que aquí no hay buenos ni malos. Te voy a hacer la misma pregunta. ¿En qué momento estamos? Pero no del COVID. ¿En qué momento estamos de la economía? Porque esto parece que está, como dicen en Chile, buen chileno, está a la cagada. sí, a ver, desde luego no podemos decir que esto es una crisis que vaya a ser pasajera en V, la famosa V que nos han dicho y nos han vendido desde muchos ángulos y sobre todo que fue quizás el primer mensaje, o sea, que caeríamos rápido y saldríamos rápido, pues en todo caso esa V, vamos a hablar mejor de una U más pronunciada, a ver cuánto es ese valle y veremos a ver si puede ser una W, incluso una L, que nos quedemos más estancados, ¿no? Yo creo que desde luego... He escuchado hasta raíz cuadrada, que puede ser hasta una raíz cuadrada. Yo creo que esto de los economistas, al final, somos unos cachondos mentales. Decimos que de las últimas 5 crisis hemos predecido 10 o ninguna. O sea, al final, dentro de esas nuestras ocurrencias, por darle nombres a las cosas, yo creo que viene el tema de las letras, ¿no? O sea, al final, en cualquier caso, yo creo... Y yo cuando estaba preparando esta conversación contigo, me acordaba de una frase que me enseñaron en la carrera de un economista que era Mises, ¿no? Una definición muy bonita, ¿no? De empresario, que era: el empresario mira el futuro con ojos de historiador. Y qué difícil es eso, ¿no? Mirar al futuro con eso que hace el historiador al analizar los datos del pasado, porque es muy fácil, porque lo tienes encima de la mesa, ¿no? Entonces, al final, a la larga, yo creo que la crisis del COVID-19 pues es una oportunidad, no deja de ser una oportunidad de ser mejor empresario. Yo creo que ahora, cuando un poco vayamos discurriendo sobre la charla, decir dónde estábamos, cómo hemos llegado hasta aquí, que es importante. O sea, al final la situación de partida, y eso pues lo hemos hablado en alguna ocasión, no es lo mismo cómo habías llegado, o sea, cómo superaste la crisis del 2008, si te tocó vivirla, cómo has llegado hasta la fecha actual y cómo puedes salir a partir de ahora, ¿no? O sea, yo creo que todo eso nos va a condicionar un poco el discurso, el discurso que tengamos, ¿no? Una cosa, un poco siguiendo esos paralelismos de las preguntas que le hacíamos al doctor Clotet, ¿qué similitudes y qué diferencias hay entre la crisis del 2008, 2014, 2008, 2010, dependiendo, y la crisis esta de... A ver, esto de las crisis no es nuevo. O sea, esto de las crisis teníamos 2008 de origen financiero, tenemos las .com 2001, nos podríamos ir remontando hacia atrás hasta la crisis del petróleo en los años 70, las guerras previas. Es decir, vivimos en periodos de bonanza con consecuciones de periodos de crisis, ¿no? Al final, las crisis son una capacidad, lo que vienen a regular es las valoraciones excesivas y las capacidades productivas existentes, ¿no? Es decir, oye, cuando hay unos excesos de capacidad o cuando hay unas valoraciones existentes en el mercado, lo que corrige la crisis precisamente es:
oye, esa capacidad excedentaria o esa valoración excesiva, ¿no? Entonces, yo creo que, ¿dónde estábamos, no? O sea, al final es una crisis de origen no financiero, o sea, esta crisis al final ha llegado a la economía real, eso que decías es interesante y es verdad, o sea, al final nosotros a nivel de gastronomía, o sea, la crisis en el mundo financiero está en el 2008, pero sin embargo el valle, por ejemplo, de facturación en España, con menor facturación de la restauración en España, fue en el 2014. O sea, no fue hasta 7 años después, cuando fue todo el periodo de declive, donde tocó fondo, ¿no? O sea, nosotros en el año 2008 había una facturación agregada de 42 billones americanos en España, cuando vamos 42 mil millones, 42 mil millones de euros a nivel España. Hoy estamos en 37 mil millones de euros y tocamos fondo en el 14 con 34 mil millones de euros, ¿no? Al final, o sea, nos hemos recuperado, no tenemos probablemente, no hemos llegado al nivel del 2008, no hay probablemente una valoración excesiva, pero sí que puede haber, y no es ajeno a ello, un exceso de capacidad. ¿Y por qué te digo esto? Al final, en los últimos años hemos vivido un boom televisivo de la gastronomía, también es un sector que igual que a lo mejor en medicina no nos lo cuestionamos, o a veces incluso en el mío de economía, ¿no? Pero es un sector que cuando las cosas van bien, o sea, si te va bien en un negocio, pues, oye, ¿y por qué no voy a montar un restaurante? ¿O por qué no voy a montar un puesto de decir que no es anejo al intrusismo? Al final tiene unas barreras de entrada muy bajas y gente, bueno, que lleváis preparándoos, formándoos toda la vida en ello, pues sí que es cierto, coincidís en tiempo con gente que recién aterrizado, ¿no? Entonces, eso al final lo que te lleva es a periodos de boom, de boom o de crecimiento por encima de las necesidades de la demanda de la restauración, ¿no? O sea, al final, nosotros en ratio per cápita, contando bares y restaurantes, es cierto que hay una pequeña diferencia entre restaurantes y los bares, pero entre bares y restaurantes somos el país con más bares y restaurantes per cápita del mundo. Sin embargo, nuestro gasto anual medio está por debajo de países como Alemania, que teóricamente no tenemos en la cabeza que salgan, o sea, que sean tan juergas como nosotros, ¿no? Entonces, al final, ¿y eso por qué se produce? Bueno, a ver, aquí hay también un tema que es eso también se explica, ese exceso de capacidad, porque tenemos una ventana al turismo muy amplia. Eso por descontado que hay extranjeros que vienen a consumir en nuestros restaurantes, ¿no? O sea, el otro día leía, creo que era Ángel León, que dices, antes la gente, o sea, que nosotros tenemos 60 empleados para 30 comensales y de los 30, pues la gran mayoría vienen en un avión y se coge un avión para estar comiendo en el restaurante, ¿no? Entonces, eso explica en cierto modo, pero solo en cierto modo, el tema del exceso de capacidad. Hay otro exceso de capacidad que ha sido una cuestión de moda. Y como toda moda es pasajera, y entonces las crisis permiten precisamente esa regulación de la oferta. ¿Crees que esa regulación de la oferta podría pasar por una estructuración de la oferta? Es decir, lo mismo que hay un cupo de farmacias, debería haber un cupo de bares, un cupo de restaurantes, o sea, una cierta, permíteme el símil, aunque no es un símil muy acertado, ya lo sé, una cierta estalinización de la oferta gastronómica en España para prevenir precisamente que en otro escenario como este desaparezca pues un tanto por ciento tan elevado de establecimientos de hostelería? A ver, yo no soy nada partidario de las planificaciones de un ente de arriba, o estatales, porque dices, según quién y en qué manos estés, pueden ser hasta mucho más perjudiciales, ¿no? Al final el propio mercado, yo creo que lo que hablábamos de las oportunidades como mejorar como empresarios, restauradores, ¿no? Al final el mejor es el empresario, y luego, que eso es una reflexión que luego quería compartir contigo, ¿no? De hablar de hasta qué punto muchas veces en gastronomía se puede pecar de ser el artista versus empresario, ¿no? Pero el empresario es aquella persona que es capaz de encontrar oportunidades de ganancia y capturarlas e ir a por ellas y saber aprovecharlas, ¿no? O sea, al final, o sea, hay vencedores y vencidos, ¿no? Entonces, yo creo que
el propio mercado puede regularte ese exceso de oferta. Sí que es cierto que dices, si tú eres una persona que está pendiente de él, pues dirás, oye, ¿qué me voy a encontrar después de esta crisis, ¿no? Pues al final dices, pues voy a encontrar un país con una renta disponible más baja, porque mucha gente está desempleada. Me voy a encontrar un país en el cual el plan de desescalada ni está claro, ni sabemos si a lo mejor es practicable, porque dices, ¿hasta qué punto puedo abrir con un 30% de la capacidad? Me conviene, ¿no? Desde luego lo que voy a encontrar es con una demanda mucho más pequeña a la que, y distinta y de menor poder adquisitivo a la que me encontraba antes. Entonces yo creo más, te diría, eso que decías de la estructuración de la oferta, sí, pero de forma... yo creo que por las propias condiciones del mercado, ¿no? Es decir, que tú como empresario te das cuenta y te reposicionas y te reinventas, ¿no? El punto de reinventarse. Sí, de todos modos. Que yo creo que además, eso por ejemplo tú, yo creo que siempre has sabido dar en la tecla, ¿no? De ello. Ya, pero una cosa, es decir, hay un fenómeno que ocurre mucho en la hostelería y sé que lo que voy a decir ahora es políticamente muy incorrecto, pero es que existe, primero de todo, existe muchísimo intrusismo por parte sobre todo de empresarios, tú lo has dicho, sobre todo cuando las cosas van bien, existe muchísimo intrusismo que muchas veces incluso va en detrimento de opciones más personales, de la pequeña empresa, del pequeño bar. Hemos visto el boom de las franquicias, hemos visto el boom de los posts de hostelería, que evidentemente tienen unos recursos económicos y, por ejemplo, ahora leía, me parece que era ayer o anteayer, un informe en el que prácticamente venían a decir que los mayores beneficiarios de todo esto, de este movimiento, de este momento económico, van a ser seguramente las franquicias o van a ser los restaurantes de los grandes grupos hosteleros. ¿Por qué? Pues porque evidentemente van a tener unos recursos económicos que el pequeño bar, el restaurante familiar, que al final, honestamente, y es una opinión personal y como tal me puedes mandar a freír espárragos, pero creo que al final la oferta con corazón, la oferta realmente con estímulo, con sentimiento, con compromiso muchas veces con la tierra, con compromiso con el pueblo, con la cultura, es precisamente ese pequeño restaurante, ese restaurante familiar, esa opción más, van a caer. Entonces, claro, al final, si nos atenemos única y exclusivamente, volvemos a lo mismo, lo que decíamos antes con el doctor, es decir, si nos atendemos a lo que son las áreas, claro, él mismo decía, el confinamiento no es una respuesta. Entonces, en este caso, ¿cómo podemos ayudar a ese tejido que no son los grandes grupos, que no son los grandes monopolizadores de la oferta gastronómica de determinadas áreas de las ciudades, que no son determinado tipo de franquicia? ¿Cómo podemos ayudar a ese pequeño empresario, a ese restaurante familiar? ¿Tú qué consejo como economista nos das? Bueno, a ver, yo creo que para contestar a tu pregunta, déjame un poco que veamos qué hay encima de la mesa ahora, ¿no? O sea, yo creo que las medidas que se han puesto encima de la mesa para contestar a esta crisis, pues son más que en las de 2008. Probablemente, ¿por qué? Porque afecta de forma más directa y ha impactado de forma más directa en el tejido empresarial y en la economía real, y en restauración ha sido probablemente, junto con el turismo, el sector por excelencia, ¿no?, que se ha visto afectado. Entonces dices, pues ahí tenemos, yo creo que las primeras medidas fueron inmediatas y yo creo que ahí lo hizo bien, ¿eh? O sea, yo creo que la restauración, porque tuvo los mecanismos para ello, de protección de caja, ¿no? Es decir, no vamos a seguir quemando dinero. Entonces, ahí viene todo el tema de los ERTES, el tema ahí ya es más complicado el tema de los alquileres, que ahí hay de todo, ¿no? Y ahí depende sobre todo del arrendador, y el tema de renegociación con proveedores estratégicos. Dices, oye, hasta hacer la idea era, ante cero ingresos, vamos a mantener los gastos a cero gastos, ¿no? O sea, al final. Y yo creo que ahí se ha podido responder bien y la respuesta ha sido adecuada, gracias porque también se han impulsado los mecanismos adecuados. Ahí, bueno, queda el tema de los alquileres, que eso ya depende del arrendador, pero también va a haber mucho mercado a raíz de eso. Si no te ha cuidado tu arrendador,
igual te conviene o es momento para cambiar de local si te mantiene una renta alta, si no te ha condonado ningún mes o no has tenido ninguna moratoria para ello, ¿no? Porque va a haber un mercado, o sea, es cierto, tenemos que ser realistas y hay empresas, desde ya y antes de seguir, o sea, que van a tener que echar el cierre. O sea, pero hablando de, yo creo que lo bueno de ese negocio familiar... Pero eso cómo se hace, es decir, vale, o sea, yo me peleo mañana con mi arrendador, digo, pues me cobras mucho, pues ya no quiero estar... No, pero ¿hasta qué punto tengo capital o hasta qué punto pongo para decir, no, pues ahora me llevo el restaurante y lo monto aquí al lado? Al final montar un restaurante cuesta dinero. No, a ver, desde luego, o sea, yo creo que también es cierto que ha sido una cuestión más de, o sea, esto es un tema totalmente voluntario y de partes, o sea, sí que me consta y que muchos arrendadores que han apoyado, o sea, que han dado, o sea, que han sido los primeros que se han acercado por su propio interés a la empresa, al empresario, para hablar de precisamente, oye, ¿qué hacemos primero con las cuotas de abril, mayo, marzo, abril, mayo, ¿no? O sea, las primeras. Y luego sí que es cierto que lo que va a pasar, es decir, quedarán locales libres y tu arrendador, tú venías con un contrato anterior, si te quiere cuidar, o sea, es una cuestión de abrir la negociación, ¿no? Evidentemente, como tú dices, tienes una inversión, o sea, el coste de oportunidad... Oye, perdona, Javier, que es que Ahora, se estaba acabando la batería, macho. Cosas del directo. vale. Entonces, luego, después, salvado este tema, yo creo que el tema fundamental viene con la desescalada, ¿no? O sea, al final en la desescalada vamos a tener un porcentaje de ingresos muy bajo, o sea, bajo, porque nuestra demanda, ya sea porque lo que hemos hablado, ¿no? La gente tiene menos recursos para ir a nuestro restaurante o simplemente porque las imposiciones de desescalada nos lo obligan, decir, oye, tienes que abrir con un 30% y amén. O sea, entonces, y ahí viene, sobre todo, o sea, y ahí tenemos un problema de decir, oye, a lo mejor tenemos 10 de ingresos y de gastos 10 o 12 o 9, ¿no? Y ahí viene el gran problema. Y eso es un problema de liquidez, donde realmente, o sea, ante cero ingresos, cero gastos, pues mira, no ganas dinero, pero te mantienes o no estás perdiendo, ¿no? Pero puedes tener un momento, ¿no? Que es lo que nosotros llamamos los economistas el punto muerto, umbral de rentabilidad, que es decir, donde los ingresos y los gastos se machean mucho, es decir, hasta qué punto, cuántos comensales necesito para cubrir mis costes fijos y calcular luego en el precio de comensal, digamos, menos el escandallo que genera el coste variable de prepararles el menú, es necesario, ¿no? Yo creo que ahí va a haber distintas situaciones. Va a haber restaurantes que tengan, o sea, ahí va a depender mucho de la flexibilidad que tú tengas con tus gastos. En la medida que tú puedas, y ahí a lo mejor el pequeño negocio que tú decías es más flexible que un Quique da Costa y que, o sea, porque no tiene una estructura tan pesada. O sea, es cierto que a lo mejor tiene un restaurante más pequeño, pero tienes un restaurante más pequeño que dices, puedo moderar mucho más los empleados también en la medida que las medidas, por ejemplo, de los ERTES te permitan seguir extendiéndolas. Si los ERTES acto seguido te permiten, o sea, te dicen que tienes que poner a todo el mundo a trabajar inmediatamente después de que se levante el estado de alarma o no lo puedes reconvertir en despidos, tu capacidad de flexibilizar gastos va a ser mucho menor, ¿no? Entonces, en tanto que tu estructura de costes sea más flexible, para ti te va a ser mucho más sencillo rentabilizar, ¿no? Ahí es cuando también, ¿qué decías de las grandes cadenas? Efectivamente, aquí las grandes cadenas sí que son privilegiadas, porque yo creo que tienen grandes capacidades, con lo cual estar al 30% no lo pasan tan mal, pero tampoco tienen o sea, su estructura de gastos suele ser muy pequeña, o sea, o suele ser muy adecuada a la capacidad de gente, o sea, a la demanda que tienen, ¿no? O sea, al final yo creo que tienen estructuras incluso de empleo temporal y tal, con las cuales pueden adaptarse mucho mejor o de una forma más flexible, que en eso sí te puedo dar la razón de lo que leías el otro día de las cadenas de restauración operadas, ¿no? O sea, de restauración organizada, ¿no? Ya. De hecho, Y... no, ¿Sí? dime. No. No, yo No, te no, digo, no. realmente vale la pena. A mí en la escuela de hostelería, en la escuela de hostelería me enseñaban aquello, es un poco una cuenta así un poco de la vieja, pero me enseñaban eso, que una cuenta de explotación era 33, 33, 33. O sea, que no podías pasarte entre un 30 y un 35 de coste de personal, entre un 30 y un 35 de coste de materia prima, y luego pues, el resto,
30, 33 más o menos, pues lo que eran gastos generales, amortización, bueno, todo el resto de gastos. Realmente, ¿cómo puedes abrir con un 30 o con un 50% de la capacidad? No, habrá restaurantes, o sea, y ahí a lo mejor vamos a la nueva realidad o nuevos modelos de negocio, ¿no? Habrá restaurantes que no pueden abrir, o sea, depende si tu estructura es muy rígida o tú tienes, o tu 30%, es que luego hay restaurantes muy pequeños, o sea, si tu 30% son 2 mesas, pues es que a lo mejor 2 mesas, salvo que te las hagas tú solo porque es tu restaurante, entonces puedes hacértelas tú solo, pero cocinando, sirviendo, etcétera, pues lo tienes muy complicado. Entonces, ahí es donde ya entran fórmulas que dices, bueno, que eso, además yo creo que puede ser un buen debate contigo, es decir, fórmulas como puede ser el delivery, el takeaway, que él puede funcionarte en tanto que puede ser complementario a ese 30%, ¿no? O sea, es decir, y yo además, el takeaway, yo creo que todo el mundo, oye, locura, takeaway, delivery. O sea, a ver, seamos serios, yo creo que no, porque para empezar, muchas cartas no están preparadas para ese takeaway, que es una cosa de decir, oye, ¿quieres hacer takeaway? Sí, simplifica tu carta y haz una carta a propósito para que sea precisamente dirigible por ese canal, ¿no? Pero el tema sí que puede ser, sin embargo, o sea, en este contexto de capacidades bajas, te puede permitir esa flexibilidad adicional de un plan defensivo temporal hasta que puedas funcionar a capacidades altas. O sea, yo no lo veo como si fuese el gran trendy que todo el mundo defiende. O sea, como la bandera de todo va a ser takeaway, todo va a ser delivery. O sea, en algún momento volveremos a la normalidad, más que nada porque querremos, o sea, el acto de ir a un restaurante no es solo consumir comida, sino tiene mucho más, es vivir la experiencia, es que te sirvan, es estar, es compartir, o sea, todos tenemos esa imagen en torno a una copa de vino, un buen plato y una compañía estupenda y una conversación, o todo lo contrario, un gran cabreo que nos agarramos estando en una comida en determinado restaurante y lo tenemos muy a fuego, ¿no? Porque es una experiencia. Entonces, eso no lo sustituye el delivery, pero sí que es cierto que nos puede permitir ser una medida protectora en estos momentos, ¿no? ¿Tú crees que realmente existe un exceso de dispersión en la negociación de la hostelería? Es decir, que al final los modelos de hostelería son todos tan variados y los modelos son tan de su padre y de su madre que no hay posibilidad de un interlocutor válido, porque al final es una opinión personal, es decir, que a mí en Peñalonga, que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 mesas a una distancia entre 1,5 metros, 2 metros, tranquilamente, me obliguen a trabajar a un 50%, claro, no es lo mismo que si al Quintino Ultramarinos le pones un 50%, que no hay posibilidad de guardar esa distancia por el tamaño del propio local. Entonces, ¿a ti te parece que, por ejemplo, te pongo el ejemplo de la capacidad, como te puedo poner muchos otros, ¿tú no crees que la legislación normalmente de la hostelería se hace un poco a lo bruto? Bueno, al final yo creo que la legislación la hace Legislamos a bulto. Siempre, o sea, yo creo que eso siempre, ¿no? O sea, al final yo creo que es a bulto y probablemente muchas veces con desconocimiento y sin expertos de por medio. O sea, no quiero hablar ahora del listado de expertos porque ni siquiera lo sabemos, ¿no? Pero lo que es al final, el tema de legislar, yo digo que no digo que no sea complejo, pero se hace mucho a bulto lo que tú has dicho. Es cierto que el mundo de la hostelería, precisamente por sus particularidades y porque yo creo que hay intereses contrapuestos, o sea, ahí eso es claro, al final esto no dejamos de competir y de ser un mundo competitivo, aunque por primera vez hubo el movimiento este de 1.7, que no lo dije antes, que 1.7 por si fueron los trabajadores dedicados a hostelería en 2018, que es la última cifra que se tiene, ¿no? Entonces, por eso el movimiento con hashtag 1.7, pues yo creo que fue el primer movimiento de un poco de unidos de frente a pues, intentar conseguir ayudas o reformas legislativas o atacar esta crisis desde una forma coordinada, ¿no? Pero hasta qué punto es lo que aquí hablábamos, decir, oye, es que no es comparable el modelo de negocio de Peñalonga como el que tiene un bar pequeñito al lado de la esquina y que lo que sirve es cafés y cervezas todos los días para los paisanos del pueblo, ¿no? O sea,
tenemos efectivamente se legisla a bulto sin tener una idea, porque es muy complicado, también es cierto que es muy complicado ponerse a legislar de forma particular, ¿no? O sea, al final falta mucho sentido común, o sea, eso no, yo creo que de eso yo creo que es mejor no entrar ahí, pero sí, no, sin duda, yo creo que, bueno, y yo creo que la gastronomía por primera vez un poco se ha unido porque, a ver, quieras que no, al final esto es una crisis transversal, o sea, eso no nos olvidemos, nos afecta a todos y de todas formas, o sea, tengas un restaurante en un hotel, tengas un puesto, un food truck o tengas un restaurante, o sea, una cadena, una franquicia, ¿no? De una cadena de restauración. Y te va a afectar igual. Es cierto que probablemente las soluciones que puedas impulsar sean distintas y deban ser distintas. Y ahí está la creatividad y la flexibilidad. Y yo creo que aquí los grandes ganadores serán los más flexibles en este aspecto, ¿no? O sea, yo creo que tenemos que estar preparados para competir en un nuevo mapa competitivo. Pero al final, donde el escenario es distinto. Ha cambiado. Y entonces, bueno, sobre todo, o sea, yo creo que a corto y medio plazo. Luego ya, oye, ¿qué pasa? Probablemente a largo plazo, pues yo estoy convencido que todo, ¿no? O sea, desde las medidas. O sea, yo me acuerdo la primera vez que se impulsaron los geles hidroalcohólicos, creo que fue con la gripe aviar, gripe porcina, fue la primera vez que empezamos a usar geles hidroalcohólicos. Y en su día, no sé si, o sea, volvieron a poner en todas las esquinas y los usábamos. Y luego dejó de usarse. O sea, probablemente esto ha llegado, en este caso, todavía más para quedarse, pero que al final también el hombre tiene ese punto de olvidarse de las cosas que le pasan, ¿no? Entonces, al final, esto es así. Entonces, volveremos a una normalidad. Yo estoy convencido de que volveremos a una normalidad. ¿Crees que medidas como la de Angela Merkel de bajar de un 21% a un 6% el IVA son medidas válidas? A mí me gusta mucho más esa medida, desde luego, que la subvención directa. O sea, quiero decir, yo creo que al final eso lo que te permite es impulsar el consumo, te permite luego que el mercado regule quién realmente, y por desgracia, pues oye, tiene que bajar la persiana y quién tiene que seguir compitiendo, que ahí es lo que tú ofreces al mercado y lo que ofreces tú con tu creatividad y con tus... pero desde luego eso sí que ayuda, ¿no? Eso yo creo que el tema de incentivar vía bajar el IVA, vía, por ejemplo, medidas ahora con terrazas y de bajar la tasa de terrazas, bajar las tasas de todas las tasas locales. Yo creo que desde luego por esa vía sí. Y bueno, y los que son autónomos, pues el tema de las cuotas de autónomos, etcétera, por esas vías, desde luego, que puede quedar camino y queda camino sin duda por recorrer, ¿no? Una pregunta ya más técnica. ¿ICO sí o no? A ver, los ICOs, yo creo que ha habido mucho boom en torno a esto, ¿no? O sea, al final es cierto que mi primera impresión sobre los ICOs, que me he dedicado en estos últimos meses muchísimo a intentar dotar de ICOs a muchos de mis clientes y muchas de mis empresas. O sea, es mucho más ruido el que se ha hecho del que realmente luego y liquidez real que ha llegado a las empresas, ¿no? O sea, al final, en tickets pequeños, o sea, en financiaciones por debajo de €500.000 de, yo te diría que se ha canalizado de forma correcta por parte de los bancos y no ha habido ningún problema. Tickets más grandes para empresas más grandes, la liquidez luego no llega como... O sea, al final, como siempre, entre el origen de la medida y el final de la misma, pues ha habido un gran trecho, ¿no? O sea, al final, la liquidez, o sea, lo cierto es que hay liquidez en el sistema, pero lo cierto también es que muchas veces está llegando a quien no le tocaba. O sea, empresas que iban bien y reciben un ICO que dices, o que iban a pedir un préstamo y se lo meten por el canal ICO que no lo necesitaba. Yo creo que aquí, o sea, hay que tener mucho cuidado con los ICOs. Recordemos que son deuda. Yo me dedico a reestructuraciones, asesoramiento en deuda y evidentemente podría estar encantado de acompañar a muchas empresas, pero las deudas hay que pagarlas. O sea, las deudas hay que pagarlas, las deudas si no las pagas, pues puedes entrar en problemas concursales, puedes entrar en problemas de insolvencia. Entonces, para negocios que realmente, pues, oye, el coste a lo mejor de oportunidad entre abrir y no abrir,
por no quedarse fuera, porque tengan un cierto periodo de lo que llamamos los economistas de ramp-up, de decir, oye, que haya meses apretados y por ir un poco más holgado, los ICOs que te permiten además suelen ser préstamos a 4 o 5 años con uno de carencia, pues puede tener sentido siempre y cuando en tu modelo de negocio, en tu plan de negocio, pues es que en esos 4 o 5 años los vayas a repagar. O sea, iba a decir, oye, es que tengo tengo un negocio sólido que va a repagar el préstamo. Entonces, bueno, sí tiene sentido. Si tú tienes un negocio, o sea, pedir único para un negocio que no está funcionando no tiene ningún sentido. Ya. O sea, eso es cavarse una tumba más grande. O sea, es decir, para eso pues hay que a lo mejor reconocer y decir, oye, prefiero cerrar la persiana y ya reinventarme y volverme, o sea, ya volveré a abrir o volveré a cambiar de concepto o tal. O sea, pero pedir único pedir único porque tienes un problema de liquidez, pero tienes un negocio que funciona y que va a seguir funcionando, yo creo que sí. Puede ser, ¿no? O sea, además, y para eso en teoría están. Pero vamos, para agravar el problema, no, desde luego. Vamos acabando. ¿Te atreverías a vaticinar cuándo volveremos a la normalidad? Porque yo odio eso de la nueva normalidad, porque la nueva normalidad es anormalidad, por lo cual no me interesa. ¿Tú te atreverías a vaticinar como economista cuándo vamos a volver a la normalidad? A ver, yo no me atrevo a vaticinar nada porque yo creo que como empieza la conversación, siempre al final los economistas predecimos mal y describimos mejor, ¿no? Pero bueno, a ver, yo creo que en tanto que hay un poco al hilo de lo que decía el doctor Clotet, no tanto en tanto que hay una vacuna, pero en tanto que hay una medicación y un protocolo de medicación adecuado al cual, pues oye, podamos responder, o sea, tenga todo el mundo claro que hay que tratar con corticoides, con anticoagulantes, pues en tanto que eso tenga una pauta y la capacidad sanitaria sea normal, o sea, no vivamos estos picos de boom, de colapso de UCIs, volveremos a la normalidad. Al final las crisis y las pandemias han existido a lo largo de toda la historia. O sea, el tema es que probablemente seamos una generación que ni ha vivido, o sea, afortunadamente, ni una gran guerra ni una gran pandemia. Y esta es cuando nos pensábamos inmortales y con un teléfono móvil hacíamos todo, pues llegó una pandemia para ponernos en nuestro sitio, ¿no? Decir, oye, sois mucho más vulnerables de lo que os pensabais, ¿no? Entonces, en ese sentido, pero en tanto que hay un tratamiento volveremos, porque al final no podemos, o sea, en el propio hombre va el sacarse, o sea, a nivel económico de lo que decimos salud, economía y ese nudo gordiano, ¿no? Que decíamos, que comentábamos, ¿no? Al final, el hombre, si hay algo que hace, es crear, es avanzar, es progresar y con su trabajo y en su vida, es un fin en sí mismo, ¿no? De su vida. Entonces, al final, querremos salir adelante por encima un poco, o sea, no por encima de nuestra salud, pero sí que es cierto que a pesar de la pandemia saldremos adelante, quiero decir, ¿no? O sea, yo pronóstico, pues no sé si, yo creo que en 12 meses lo suyo es que, o sea, recuperemos nueva normalidad. Además, un ejemplo, o sea, si estamos saliendo a la calle y nos estamos besando, tocando o sea, han abierto un poquito la veda y yo creo que eso ya es muy una cosa de idiosincrasia española o irresponsabilidad, ya dirán algunos, ¿no? Pero o sea, yo creo que eso volverá, ¿no? O sea, eso por supuesto. Eso será tú, porque yo no doy ni la mano. Pero bueno, yo salgo y no tengo... No, bueno, yo tampoco, porque encima donde vivo estoy en medio de la nada, ¿no? Pero nada. No, bueno, yo simplemente, que ahí es una última pregunta, que esa es casi te la hago yo a ti, ¿no? Que era por el tema de artista versus empresario, ¿no? Es decir, oye, ¿para qué tenemos un restaurante, ¿no? Si para ganar dinero, por amor al arte, para ganar una estrella, ¿no? Y eso es un tema que yo creo que también subyace en todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Bueno, en mi caso te lo puedo decir muy fácil. Es mi oficio, me gusta y sobre todo a mí me encanta atender a la gente. Entonces, realmente para mí es atender a la gente. Tal vez por eso me cuesta tanto concebir el delivery. Porque para mí la sublimación de mi trabajo es atender a la gente. Entonces, si la tengo que atender a distancia, no sé, yo es que siempre he tenido restaurantes con cocina a pistas, precisamente porque me gustaba creo además lo más bonito de mi oficio
o por lo menos del oficio que me ha tocado vivir a mí, o de esta época en la que éramos inmortales, como tú dices, es precisamente que la conexión o un poco relación con mis clientes siempre ha sido muy, muy intensa, con lo cual me niego a esta especie de, no sé, a esta prácticamente a que me separen del público, ¿no? Yo creo mucho más en que el futuro de la alta gastronomía, que es sobre todo la que más me interesa a mí, va a pasar cada vez más por el restaurante, lo que yo llamo restaurante de bolsillo. Es decir, creo que vamos a adoptar una nueva visión, una muy nueva visión que nos va a llevar en cierto modo, a recuperar ese restaurante de la altísima burguesía, ese cocinero en casa, pero que va a ser el gran cocinero que recibe en su casa, ¿sabes? Lo que no, o sea, yo no me conformo con que ni un virus ni 17 virus me lleven a dedicarme al delivery y al takeaway, porque ahí estoy perdiendo, primero de todo, estoy perdiendo el 50% del oficio, que es incluso te diría más, estoy perdiendo el 75% del oficio, que no es cocinar, sino es atender al cliente. Entonces, si yo tengo que perder el 75% del oficio, prefiero dedicarme a otra cosa, la verdad. Vale, bueno, vale, entendido, contestado. Bueno, muchísimas gracias. Te tengo que dejar porque nos vamos a Nueva York, que tenemos una conexión en Nueva York. Perfecto. Pero en cualquier caso, buen viaje. Muchísimas gracias, Javi. Nos vemos prontito y nada, y yo te guardo una para cuando vengas. Sí, no, por supuesto, gracias a Meg y a todos apuntaros a visitar Meg, a Agro Mediterráneo y a todos los patrocinadores y colaboradores. Un abrazo, Sergi, y buen viaje a Nueva York. Hasta pronto. Hasta luego.